¿Qué tal, vencedoras y vencedores? Bienvenidos a su nueva clase de geografía. El tema de hoy es el siguiente. Venezuela y la globalización. En clase anterior habíamos explicado ya lo que es globalización, su posición contraria, que es la antiglobalización, los movimientos antiglobalización, etcétera, y habíamos explicado que Venezuela es un espacio de resistencia. En esta clase vamos entonces a contextualizar a Venezuela y la globalización, es decir, bueno, entonces vamos a irnos más hacia lo nacional, más hacia lo local, vamos a irnos entonces a Venezuela como ese espacio de resistencia. Veremos entonces la siguiente diapositiva. Vamos a empezar por leer esta cita que es tomada de la revista Question del Le Monde Diplomatique. Dice lo siguiente: decididamente la altermundialidad venció la ideología de la inevitabilidad. Aquel tímido grito de otro mundo es posible ha dado la vuelta al mundo y se ha hecho clamor, una voz común, unificada, internacional. Esto lo dice Pedro Casaldílaga hacia la Internacional Humana, en un artículo que se llama Hacia la Internacional Humana, de la revista Question del mes de julio del año 2004. Cuando hablamos de altermundialidad, estamos refiriéndonos a las alternativas, a las distintas posibilidades. Por eso hablamos de otro mundo es posible, que fue ese grito que se comenzó a lanzar en las distintas reuniones, conferencias, congresos, foros que se han realizado a nivel mundial en torno a lo que es el proceso de la globalización. Dentro de esa concepción de la altermundialidad, pudiésemos destacar el ALBA como proyecto fundamental, como proyecto de equilibrio territorial internacional, de equilibrio internacional y también político, de equilibrio internacional y también económico. Esa alternativa bolivariana para las Américas pudiésemos considerarla como parte de esa altermundialidad.
Cuando nos referimos a lo inevitable o la inevitabilidad, esa ideología de la inevitabilidad, nos estamos refiriendo a ese enfoque del libre mercado, a ese enfoque neoliberal que no ha hecho otra cosa que devastar político, territorial, económica, social y culturalmente los espacios venezolanos, los espacios de América Latina. Veamos entonces la siguiente actividad. La actividad dice, de acuerdo a lo señalado, explique en qué consiste la altermundialidad. Esperamos entonces que hayas logrado explicar y que hayas logrado entender o haberme hecho entender en torno a lo que es la altermundialidad, esas posibilidades, esas ofertas, esas alternativas que se ofrecen frente a ese mundo neoliberal, a ese mundo o a ese sistema, más bien ese sistema capitalista que establece ese enfoque neoliberal, ese libre mercado, esa oferta y demanda donde el capital humano, donde la sociedad humana aparentemente no existe o está en completa desventaja frente a lo económico. Veamos ahora la siguiente diapositiva. Este cartograma anteriormente lo habíamos señalado con los bloques hegemónicos de poder y hablábamos de la globalización versus la antiglobalización. Ahora vamos a señalar aquí a Venezuela como espacio de resistencia. Lo resaltamos en ese círculo negro y tenemos entonces esos mismos bloques de poder de los cuales ya habíamos hablado y habíamos señalado el bloque Canadá-Estados Unidos, el bloque la Comunidad Económica Europea, donde está toda la parte occidental de Europa, cuyo líder es Alemania. Habíamos señalado también a los rusos, cuyo subcentro entonces está localizado en China, y hablábamos también del bloque que conforma Japón dentro de lo que es el continente asiático y su subcentro es Australia. Entonces tenemos igualmente lo que son los espacios de resistencia. Venezuela se encuentra dentro de ese contexto mundial, dentro de lo que es ese proceso de la globalización destacado como un espacio de resistencia. No lo decimos solamente nosotros, se habla a nivel mundial que Venezuela ofrece resistencia política desde el punto de vista nacionalista, desde el punto de vista de realzar todo lo que es nuestro país, nuestra soberanía y nuestra identidad frente a esa avalancha de lo que es la globalización como forma imperialista. Es decir, entonces, esa fase antiimperialista en la cual hemos entrado desde hace ya bastante tiempo se reconoce a nivel mundial, por eso Venezuela entonces es un espacio de resistencia.
Pero esa resistencia es en torno a qué y a quiénes. Entonces, por eso formulamos la pregunta, ¿resistencia a quiénes y a qué? Resistencia al neoliberalismo, que no es otra cosa que el imperialismo global, resistencia al terrorismo de Estado, que establece la desigualdad socioeconómica y socioespacial, que a su vez también genera la invasión y la ocupación de países, tal cual como lo vemos en Irak, como lo vimos en Afganistán, como lo vemos en Palestina, como lo hemos visto también en el África y en otros espacios a nivel mundial. También este terrorismo de Estado genera la aculturización de los pueblos. Cuando decimos aculturización de los pueblos es cortar de raíz lo que son nuestras creencias, nuestras tradiciones, nuestra identidad nacional y colocar en lugar de esa soberanía, de esa identidad nacional, pues entonces asumir esa cultura o ese aparato cultural de mercado, esa cultura donde todos y cada uno de nosotros no somos otra cosa que un producto de lo que es la industria, bien sea del cine, de la industria de la televisión, de la industria de la comida rápida, de la industria del mercadeo, de la industria de la moda incluso. Entonces por eso hablamos de ese terrorismo de Estado que aculturiza a nuestros pueblos. ¿Qué defendemos? Como espacio de resistencia, ¿qué es lo que defendemos? Defendemos la autodeterminación de los pueblos, defendemos un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, defendemos lo pluricultural y multiétnico que es nuestra sociedad, son nuestros orígenes y es lo que nos identifica como venezolanos y como latinoamericanos, y defendemos, por supuesto, la integración latinoamericana. Nosotros hemos estado viendo, ya este es el segundo esquema que presentamos y necesitamos que vayan copiando de alguna manera estos esquemas y que vayan entonces revisando, porque estos esquemas están enmarcados dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cada uno de sus artículos. ¿Cómo lo defendemos?
¿A través de qué lo defendemos? A través del equilibrio internacional propuesto en el Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación 2001-2007. Recuerden que anteriormente en clases hablamos de lo que era el desarrollo endógeno, hablamos de esa proyección a nivel internacional que tiene Venezuela desde adentro y por supuesto entonces esta defensa que tenemos como un espacio de resistencia lo hacemos a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo hacemos también a través de ese Plan de Desarrollo Económico y Social de nuestra nación 2001-2007, cuyo objetivo principal en eso del equilibrio internacional es la pluralización multipolar. Eso que hablamos en un principio de la altermundialidad frente a la inevitabilidad, ¿sí? Lo encontramos reflejado en este equilibrio internacional a través de la pluralización multipolar. Y entonces este objetivo de él se desprenden impulsar, promueve y consolida y fortalece la integración latinoamericana, es decir, nosotros defendemos la integración latinoamericana a través de nuestra Constitución y a través de nuestro Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación. Nos hemos hecho 3 preguntas que son bien fundamentales dentro de lo que es esa defensa, la soberanía, la seguridad, todo lo que tiene que ver con lo que es nuestra nación o nuestro Estado-nación. Y hemos respondido a través de una esquematización. Entonces ahora pasemos a responder la siguiente actividad. Analice el siguiente extracto de la intervención de nuestro presidente en la instalación del 15º Consejo Presidencial Andino. Es la integración de los pueblos lo más importante. Es la integración de las almas. Es la integración un impulso moral primero que nada. La economía viene después.
Fíjense, entonces, hemos dicho que nuestro presidente en esa cumbre o en esa instalación del 15º Consejo Presidencial Andino estableció dentro de ese discurso que dirigió al resto de los presidentes del área andina, estableció pues eso de la integración desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano. Entonces es necesario que nosotros en concatenación con ese pensamiento, con ese ideario bolivariano que hemos rescatado de una u otra forma a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, es necesario que lo estemos entonces concatenando con cada una de esas alocuciones, discursos e intervenciones que el presidente hace en cada uno de esos congresos, en cada uno de esos foros, porque es allí donde podemos entonces establecer cómo tiene realmente una hilación real lo que se dice a través de ese discurso presidencial con lo que se hace a través de las misiones, a través de los planes de desarrollo, a través de los convenios con el resto de los países y a través de esa búsqueda de la integración latinoamericana. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Tenemos acá el cartograma de Venezuela, donde señalamos las fachadas de integración. Anteriormente lo habíamos señalado con los ejes desconcentradores y habíamos hablado del eje occidental, del eje Orinoco-Apure y del eje oriental. Aquí solamente estamos señalando las fachadas de integración. ¿Por qué? Porque evidentemente entonces estamos hablando del equilibrio internacional y por tanto ese equilibrio internacional entonces está en búsqueda de esa expansión y de esa integración con los países del Caribe. Por eso entonces tenemos la fachada del Caribe que señala con la flecha rosada. Tenemos entonces con la flecha de tono violeta lo que es la Comunidad Andina de Naciones. Esa Comunidad Andina de Naciones que entonces está asociada a todos los países que están enmarcados geográficamente dentro de lo que es lo andino. Y además de eso, históricamente con lo que fue ese ideal libertario que se propulsó desde Venezuela, es decir, esa Comunidad Andina de Naciones, entonces estaría Venezuela, con Colombia, con Perú, con Bolivia, con Ecuador, ¿okay? Ese intento de lo que fue esa gran Colombia. Por eso entonces hablamos de esa búsqueda de la fachada de integración con la Comunidad Andina de Naciones. Del otro lado, en una flecha azul, tenemos entonces la fachada de integración con el Mercosur. La fachada de integración con el Mercosur es de tipo económico, de tipo social, inclusive de tipo político. Sabemos que Brasil es el gran coloso del sur. Entonces Brasil, por supuesto, por ser ese gran coloso del sur, es una de las economías más fuertes, o ha sido una de las economías más fuertes en este subcontinente latinoamericano. Entonces, además de eso, asociado a Uruguay, a Paraguay y a la Argentina, que de una u otra forma han sido señalados o hemos sido señalados desde la vocería internacional de los Estados Unidos de Norteamérica como el eje del mal. Pero sin embargo, este eje del mal, que según se dice es para los Estados Unidos, es un eje del bien que establece la integración, que establece fachadas donde Venezuela pueda avanzar, donde Venezuela se pueda desarrollar con mayor ahínco y donde Venezuela pueda buscar mejoras de tipo político, de tipo económico, de tipo cultural, y lo hemos estado viendo pues ya teniendo en cuenta que ya se han celebrado distintos convenios con los países tanto del área andina como del área caribeña, como con el área sur. En este caso señalaremos el ejemplo de la televisora del sur, que está enmarcada dentro de ese contexto del Mercosur.
Acá tenemos el equilibrio territorial y el equilibrio internacional. ¿Por qué presentamos el equilibrio territorial e internacional a la vez? Porque evidentemente, así como lo señaláramos en el cartograma anterior, en este estamos estableciendo la parte territorial, lo que es el territorio venezolano frente a esa búsqueda de la integración latinoamericana. Fíjense entonces cómo se establece la conexión con el Mercosur, cómo se establece la conexión de todo el territorio nacional a través de ese plan ferroviario. Hay un eje en el occidente, así como decíamos en anteriores clases acerca del eje desconcentrador del occidente, pues allí está reflejado ese eje occidental desde el punto de vista del plan ferroviario nacional. Está el eje centro-occidental, que entonces tiene algunos tramos ya realizados, son algunos tramos que ya están en funcionamiento para el traslado de mercancía y en algunos casos el traslado de pasajeros. También tenemos lo que es ese plan ferroviario en la parte central, que es donde se incluye pues entonces a la capital, el estado Aragua, el estado Carabobo y el estado Miranda, que a su vez se conecta con el centro occidente, con el occidente, y fíjense entonces cómo se conectan a su vez con los estados llaneros y a su vez con los estados andinos. Esos estados andinos entonces son el eje oeste, ¿sí? Ese eje oeste que va entonces con el eje occidental, con el eje centro-occidental y con el eje central. Y a su vez con el eje este-oeste, que es entonces el espacio de los llanos, el espacio oriental, que vean ustedes cómo se conectan todos a la vez. Y por supuesto entonces esto va, al hacerse esto del plan ferroviario y colocarse en pleno funcionamiento tanto el traslado de mercancía como el traslado de pasajeros, pues entonces va a establecerse una mejor y mayor conexión entre nuestro territorio nacional y a su vez con la conexión internacional, que en este caso destacamos la conexión del Mercosur y también destacamos la conexión Brasil directamente. Cuando hablamos de la conexión Brasil directamente estamos hablando de Boa Vista, que es una de las ciudades que dentro de lo que es la relación político-territorial Venezuela-Brasil es la que más se acerca a nosotros por estar en un espacio limítrofe con Venezuela. También pudiésemos señalar dentro de este cartograma que hay algunos, así como tenemos en el centro occidente algunos tramos ya realizados, fíjense entonces que en el sur de Venezuela también hay algunos tramos ya que están en funcionamiento. Entonces esos tramos que ya están en funcionamiento, pues entonces le van a dar un mayor dinamismo a este recorrido de los trenes, a este recorrido del plan ferroviario que lamentablemente fue abandonado, que se trató de impulsar en el siglo XIX bajo el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, más sin embargo lo que fue la democracia representativa, esa democracia entre comillas que tuvimos durante más de 40 años, se olvidó de este plan ferroviario y fíjense entonces cómo el gobierno revolucionario y bolivariano pues entonces asume el realce de ese equilibrio territorial internacional y asume entonces como premisa la conexión a nivel del plan ferroviario.
Dentro de ese marco internacional, dentro de ese contexto de Venezuela y la globalización, acá tenemos entonces las conexiones fluviales, que no son otra cosa que la cooperación sur-sur. Cuando hablamos de cooperación sur-sur, estamos hablando del continente o ese subcontinente suramericano, y por supuesto entonces dentro de ese subcontinente suramericano, el resto, esos países que lo conforman, ¿ok? Y destacamos en este caso lo fluvial. Fíjense entonces en que en el mapa se señalan con líneas azules la conexión entre el río Amazonas, que se conecta a su vez con el río Negro, pasa hacia el río Orinoco y a su vez con los ríos de la Argentina. Entonces, esa conexión fluvial, esa cooperación sur-sur entre Venezuela, Brasil y Argentina. Esa búsqueda de la integración latinoamericana a través del Mercosur, a través no solamente del plan ferroviario, sino también a través de nuestras corrientes fluviales, que son bastante extensas y son bastante ricas y que por supuesto debemos cuidar. Hemos visto entonces a lo largo de 3 diapositivas donde se representan 3 cartogramas. Uno, el primero, pues la fachada de integración, esa vocación caribeña, esa vocación andina y esa vocación sureña que tenemos como país, ese privilegio que tenemos dentro de lo que es la ubicación geográfica, geoestratégica de nuestro país. Además de eso, hemos visto cómo se busca ese equilibrio territorial y ese equilibrio internacional en el contexto de país, en el contexto de Estado-Nación y en ese contexto de el espacio de resistencia, de la defensa de la soberanía, de la defensa de nuestra identidad nacional y en la defensa de nuestro territorio. Además de eso, entonces vimos cómo se establecen las cooperaciones sur-sur, donde se destaca la conexión a través de los ríos, ¿okay? La conexión fluvial. Entonces ahora pasemos a ver ese equilibrio internacional en otro ámbito. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos acá lo económico internacional. Primero habíamos señalado lo territorial internacional, ahora es lo económico internacional. ¿Qué hacemos con esto? Decimos que dentro de ese equilibrio internacional se destaca el afianzar la vigencia y proyección de la OPET. Esa vigencia y proyección de la OPET, como lo señaláramos en otras clases, decíamos que en esa cumbre, en esa segunda cumbre OPET que se llevó a cabo en Caracas en el año 2000, se acordó entre todos los países miembros de la OPEP, pues entonces mantener esos acuerdos que surgieron en la primera cumbre de la OPEP, el mantenerse pues ligados al medio del mercado petrolero y mantenerse dentro de esas bandas que exige ese mercado petrolero mundial. También tenemos la internacionalización económica, no solamente desde el punto de vista petrolero, sino desde el punto de vista diversificado, es decir, esa conexión que debe haber entre lo industrial, la gran industria, la pequeña industria, lo petrolero, que sería ya la parte energética, no solamente desde el punto de vista petrolero, sino también desde el punto de vista eléctrico. Recuerden que tenemos la represa del Guri, que es una de las más grandes represas a nivel de Latinoamérica y que desde ella se da entonces electricidad aparte del Brasil. También entonces tenemos las asociaciones estratégicas. ¿Con quiénes? Pudiésemos mencionar al CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones, CARICOM, que es la Comunidad del Caribe, y el Mercosur, por supuesto, que es el mercado del Cono Sur.
Dentro de ese marco internacional también se ofrece lo que es la seguridad integral hemisférica. Esa seguridad integral hemisférica apoyado en la Fuerza Armada Nacional, que entonces debe ofrecer esta Fuerza Armada Nacional un desarrollo económico, una inteligencia colectiva, una estabilidad política para nuestro país, una integración con la sociedad, una ocupación eficiente del territorio nacional y, por supuesto, un desarrollo tecnológico. Dentro de esa misma seguridad integral hemisférica se establece la defensa regional, que está en el marco estable de seguridad, ¿sí? Un marco estable de seguridad para esa defensa regional y, por supuesto, la cooperación internacional. Todo eso viene dado a través de ese ideario bolivariano, a través de esa búsqueda de la integración regional latinoamericana. En ese contexto de Venezuela y la globalización, tenemos entonces nosotros como ciudadanos republicanos, como parte de esta nueva república que estamos haciendo, tenemos que buscar o tenemos que hacer la construcción de la identidad nacional. Esa construcción de la identidad nacional viene por el quiénes somos, el cómo somos y reconociendo por qué somos. ¿Por qué somos venezolanos? ¿Por qué somos latinoamericanos? ¿Por qué entonces tenemos esas raíces y esos orígenes en lo africano, en lo indígena y en esa mezcla de la cual somos resultado? Desde esa perspectiva, entonces, construyamos la identidad nacional. Vencedoras y vencedores, entonces tenemos que construir nuestra identidad nacional. La identidad nacional no es un fantasma que se ha perdido como lo establecen algunos políticos o algunas líneas políticas que entonces intentan imponer ese enfoque neoliberal y ese enfoque de la aculturización. La identidad se construye, la identidad se hace y la identidad se construye y se hace desde a esa revisión que tenemos que hacer y que debemos hacer de nosotros mismos, entendiéndonos como venezolanos y como latinoamericanos. Nos vemos en otra oportunidad, vencedoras y vencedores.